Buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por asistir a esta nueva jornada de los viernes económicos y financieros. Mi nombre es José María Rentería, yo soy profesor en el Departamento de Economía de esta Casa de Estudios. Y en esta oportunidad vamos a abordar el tema de la pobreza urbana. Esta sesión se titula Combatir la pobreza en entornos urbanos, estrategias para un futuro inclusivo, donde vamos a discutir la estrategia multisectorial para la reducción de la pobreza urbana, transformación urbana del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Para tal efecto, contamos con la presencia de Milenka Eslava, directora general de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. Ella es licenciada en Derecho por la PUC, con maestría en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestría en Gestión de la Inversión Social por la Universidad del Pacífico. Ha ocupado cargos de dirección y asesoría relacionados a la gestión de políticas públicas, participando en el diseño de políticas, en la elaboración de programas presupuestales, gestión de programas y proyectos y desarrollo de metodologías para la gestión descentralizada de servicios y planificación estratégica. Muchas gracias, Milenka, por asistir a este evento. En segundo lugar, tenemos los comentarios de Jonathan Clausen, profesor e investigador del Departamento de Economía de esta Casa de Estudios y director del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina, IDAL. Es economista graduado por la PUC, donde también obtuvo los grados de Magíster en Economía y Magíster en Desarrollo Humano. Asimismo, cuenta con un doctorado en Desarrollo Internacional por la Universidad de Bath, en el Reino Unido. Gracias, Jonathan, también por tu presencia. La dinámica de esta sesión va a ser la siguiente. Vamos a tener una exposición por parte de Milenka Eslava por 45 minutos, luego de lo cual Jonathan participará con comentarios durante 20 minutos y enseguida abriremos el micro para preguntas que puedan surgir por parte del público presente y también de aquellas personas que estén conectadas en nuestras redes sociales, Zoom, Facebook, etc. Yo voy a mostrar estas tarjetitas cuando queden 5, 3 y 1 minuto respectivamente, así que sin más preámbulos, adelante, Milenka. ¿Suspendido? Aló, aló. Ahora sí. Ahora sí, bueno, buenas tardes con todos y todas. Bueno, un gusto estar acá bueno, en la Católica, que también es mi casa de estudios. Gracias también al Departamento de Economía. Creo que es importante, creo que es un espacio importante porque siempre desde el sector público diseñamos políticas, ¿no? Siempre, obviamente, y en el marco también de la estrategia, conversamos y dialogamos para ver cómo realmente podamos fortalecer todas estas propuestas. Esto es un espacio también que lo tomamos y agradecemos la invitación porque nos permite también seguir trabajando y mejorando en el diseño de políticas públicas que estamos emprendiendo, no solamente en el caso de pobreza urbana, tenemos varios proyectos de diseño de políticas en marcha que seguro que más adelante vamos a estar conversando, pero el tema que nos reúne el día de hoy es muy importante debido al marco país que tenemos y bueno, que no se está dando solamente a nivel del país, sino a nivel también de la región de América Latina y Caribe. Y quisiera empezar con algunas cifras muy breves en realidad y luego comentarle un poco el enfoque. Esta presentación la hemos dividido, les vamos a comentar un poco de algunas cifras, por qué abordar el tema de pobreza urbana de manera particular, que ese es un tema muy importante, dado que el país, por años, las políticas sociales se han centrado en el tema rural, ha habido un cambio de enfoque, de una mirada también, de mirar las diferencias territoriales que existen, las características y dinámicas específicas. Entonces vamos a hablar un poco del marco conceptual, a entender un poco desde lo que estamos haciendo,
cómo se entiende actualmente el tema de pobreza urbana y cómo la dinámica urbana es muy particular, ¿no? Entonces lo abordamos en ese momento desde el marco conceptual, y también vamos a tener un segundo momento donde les contamos un poco el cómo estamos proyectando desarrollar esa estrategia a través de diferentes paquetes integrados que les vamos a explicar, y obviamente cómo va a ser sostenible esa estrategia en el marco de una gobernanza país que tenemos que trabajar y fortalecer para cerrar las brechas que nos reta las dinámicas urbanas, y luego algunas conclusiones finales para poder seguir dialogando en el marco de este espacio, ¿no? Entonces, en primer lugar, quería comentarles, a ver, como lo ven en la pantalla, en realidad la pobreza en general, porque esta es una lámina de la pobreza en general, ha ido cambiando a nivel país. Por años, la reducción de la pobreza, bueno, también mostramos en la lámina del PBI, ha estado también bastante relacionada, hay una relación directa entre el crecimiento país que ha habido y el tema de pobreza, pero bajo un enfoque monetario. Obviamente ha habido en los años de crecimiento económico, se ha dado una mayor reducción de pobreza, pero luego vino la pandemia que si bien ya veíamos, antes de la pandemia, veíamos la necesidad de unos cambios estructurales país, por las características país que teníamos, respecto de hacer mucho más diverso el tema productivo, hacer algunas reformas estructurales país. Tenemos una pandemia que inicia en 2020 con fuerza y hace que los indicadores económicos caigan, ¿no? Ese es el momento en el cual tenemos también, empezamos con unos picos y un crecimiento también que se ha venido dando de manera sostenida, un incremento de pobreza a nivel país, ¿no? Entonces, a nivel general, a nivel país, tenemos justamente un crecimiento económico, pero también en el país tenemos reformas estructurales que o se han quedado en marcha o no se han acentuado, y políticas económicas y sociales que han debido cambiar con esta marcha, ¿no? Pero este es el caso de la pobreza monetaria, que es muy conocido por todos, y tenemos otro fenómeno a la vez en el marco del tema de la pobreza, de este tema que nos reúne sobre pobreza urbana, que es el tema de la urbanización, ¿no? El país ha tenido durante años, esto ha sido desde los años, por ejemplo, 1940, en que ha habido picos en la cual ha habido altas migraciones. Este fenómeno ha sido sostenido y se ha dado en diferentes momentos y contextos de la historia. Y lo que tenemos es, por ejemplo, CEPAL en el 2018 ya habla de que tenemos un 83% de la población centrada de América Latina y el Caribe, centradas en zonas urbanas, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, tenemos ese estudio de Naciones Unidas que establece que el 79% de la población del Perú se concentra en zonas urbanas, ¿no? Esto obviamente ha ido, bueno, la estadística ha ido también evolucionando y se ha ido centrando también en establecer una diferencia entre lo urbano y lo rural, ¿no? Entonces, a nivel de pobreza urbana, por ejemplo, tenemos que entre el año 2019 y 2023, que es el marco de los informes INEI, tenemos que ha habido un aumento de 10%, 10 puntos porcentuales, disculpen, de pobreza en zonas urbanas, ¿no? INEI, bueno, hay una categoría del urbano, hoy vamos a hablar también de cómo categorizamos, pero eso es a nivel monetario. Pero ya a nivel país no estamos mirando únicamente el tema de ingresos de los hogares. Tenemos también una mirada mucho más amplia a nivel de políticas públicas, que es mirar cómo se están moviendo estas condiciones de vida de la población en estas zonas. Por ejemplo, tenemos algunas cifras en pantalla para tener un marco claro. Por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas de Hábitat Urbano, establecía que el 66% de la población de Lima metropolitana no tenía acceso conveniente al transporte público en el año 2020, ¿no?
que ese es un tema que dentro de las dinámicas urbanas es importante, ¿no? El tema del acceso, el tema de transportes por las grandes distancias y las grandes dinámicas y la poca planificación que han habido en las ciudades por años, que ha sido también una característica de las zonas urbanas, ha tenido bastante incidencia también en los costos de vida de la población. Entonces es un foco importante mirar el tema de transporte urbano, de transporte público, ¿no? Otro tema es el tema de seguridad, que todos lo sentimos, ¿no? Esto ya es data del INEI, el 27% en zonas urbanas de la población de 15 años a más ha sufrido o ha sido víctima de algún hecho delictivo, ¿no? Que este es importante respecto de las políticas que también se vienen emprendiendo de seguridad ciudadana, pero también de las políticas necesarias y sostenidas que tienen que tener los entornos urbanos y que es parte también de las dinámicas que se acrecienta y se hace bastante visible en el marco de las dinámicas urbanas. El tema de alimentación, ¿no? Que es un tema, el tema de seguridad alimentaria del país es un tema que se viene abordando con bastante fuerza, no solamente en Perú, sino en América Latina. Mucho se piensa que el tema de seguridad alimentaria se basa solamente en las áreas rurales, ¿no? Pero ya en el estudio lo vamos a ver ya con mayor desarrollo en el marco conceptual, el tema de seguridad alimentaria en el país, por ejemplo, en el Perú, de acuerdo al ESAE, que es una evaluación de seguridad alimentaria que se ha realizado en dos oportunidades por parte del MIS, con Midagri, con INEI, con asistencia técnica de FAO. En el país actualmente tenemos poco más del 50% de población en inseguridad alimentaria, en un nivel de inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, ese es importante saber y este marco conceptual que desarrollamos también lo indica. El tema de seguridad alimentaria no solo es un problema de las zonas rurales, es un problema que con sus diferencias también tiene que ser visto en el marco de las zonas urbanas. Entonces, como datos, tenemos, por ejemplo, que el INEI, el 34% de la población presentó déficit calórico, ¿no? Que es lo que un poco se mide en el marco de cuánto tenemos, o sea, cuánto podemos consumir o cuánto consumimos para efectos de llevar una vida adecuada, realizar nuestras actividades con normalidad. El tema de servicios básicos, nosotros lo medimos por paquete integrado, por paquete completo de servicios, agua, el tema de saneamiento, el tema de la energía, de la electricidad, que es importante, que es el 23% de viviendas en el país, de acuerdo a data del INEI, no tuvo acceso al paquete completo de servicios, ¿no? Que uno puede pensar que en el marco, por ejemplo, en comparación con las dinámicas rurales, la población podría tener mayor acceso a este tipo de servicios, pues en realidad la realidad que nos muestra no solo la información, sino la evidencia que hemos venido recolectando es que existe también una brecha respecto no solamente del acceso, sino de la calidad de este tipo de servicios. Y el tema de salud, el 31% de la población urbana enfrentó carencia de atención en salud en el año 2023. Entonces, esta es una cifra, nosotros hemos partido en este primer momento de hablarles un poco de los datos básicos, en realidad sabemos que ustedes los conocen bastante bien, sobre cómo ha ido creciendo el tema de la pobreza monetaria en el país, con sus diferencias que han habido a nivel país, pero también hemos dado en este momento una mirada a algunos indicadores mucho más amplios, ¿no? Y un problema de urbanización que se ha venido dando por décadas y que parte del problema que ahora analizamos es que ha habido una urbanización también poco planificada, ¿no? Que ha llevado justamente a hacer mucho más grandes los problemas en estas zonas. Entonces, si seguimos en la siguiente, a ver. Ahora, ¿cuál es el enfoque de pobreza urbana? De ahí me quiero detener un poco a comentarles. El enfoque que nosotros hemos adoptado para la estrategia es un enfoque que parte de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Esta política fue aprobada en el año 2022, en diciembre del año 2022. Es una política que tomó 6 años en elaborarse con diferentes actores, tuvo muchos procesos además de consulta, se trabajó en el marco también de consulta con expertos, con la academia, y la política da un giro en la mirada del enfoque de política en el país.
esta política identifica que hay varias barreras, no se centra en pobreza monetaria, sino identifica que la población que está excluida en el país, que no tiene oportunidades y que requiere un mayor esfuerzo por parte del Estado, tiene y se enfrenta a diferentes barreras. Barreras en su salud, barreras en la educación, barreras también en su identidad, barreras en el acceso al paquete integrado de servicios, entre otros. Entonces, identifica realmente que estas barreras impiden un desarrollo pleno de esta población y que para vencer la exclusión social, que además es una exclusión social que genera pobreza, tendríamos que trabajar fuertemente, obviamente, desde el Estado y desde el Estado entendido no solo por el sector público, sino por todos los actores que la conforman para vencer estas barreras. Entonces, un primer punto es que tiene un enfoque de barreras que enfrenta la exclusión social, un enfoque que identifica y visibiliza que estas barreras impiden el desarrollo pleno de las personas, pero además incorpora una mirada y una óptica multidimensional de la pobreza, ¿no? Que es algo que se ha venido, y seguro que lo han escuchado, se ha venido discutiendo bastante a nivel país, pero la realidad es que actualmente nosotros, ya el INEI ha definido un tablero de control con diferentes dimensiones de la pobreza multidimensional y esas dimensiones han sido también base para la construcción de esta estrategia, ¿no? Esta estrategia no solo aborda la parte económica, que lo vamos a ver por componentes, sino aborda también este cierre de carencias, esta serie de privaciones que pueden ayudar a hacer inclusive mucho más sostenida la salida de la pobreza de la población. En ese sentido, hay dos partes de la definición que son importantes y que hemos subrayado. Primero, esta idea de conjunto de privaciones que ya les expliqué, y segundo, es que este conjunto de privaciones son simultáneas, ¿no? Porque, y esto es importante porque luego, cuando vemos el desarrollo de los paquetes, vamos a hacer visible el enfoque integral que se tiene, el desarrollo de las personas tiene un enfoque integral. No podemos decir que una persona no esté excluida cuando ha logrado tener quizás acceso a la educación o a la salud, pero no tiene conectividad, por ejemplo, no tiene, o su entorno está lleno de un tema de inseguridad. Entonces, la mirada y el enfoque de desarrollo es simultáneo. Desde el concepto de la estrategia, la pobreza urbana está entendida como un conjunto de privaciones simultáneas y la parte del desarrollo de la estrategia aborda eso bajo una mirada de un enfoque de paquetes integrados de servicios, que luego les voy a comentar. Entonces, bueno, estos conceptos parten, como les mencionamos, de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, y las dimensiones que abordamos son las del tablero de control del INEI, que es educación, salud, vivienda y entorno, seguridad, conectividad, servicios básicos y energías, que lo estamos agarrando, que INEI lo separa, pero nosotros lo estamos integrando porque tenemos un enfoque de paquetes integrados de servicios, empleo y previsión social, ¿no? Y bueno, este es en realidad el resumen, el resumen del modelo conceptual, pero en el proceso nosotros revisamos literatura nacional e internacional. No existen modelos comprensivos a nivel nacional del tema de pobreza bajo el enfoque integral que les hemos comentado, pero sí hay bastantes estudios, bastante información que se pudo recolectar en el proceso. Este es un proceso para el diseño de la estrategia que ha tomado más de 8 meses, en realidad, casi un año de trabajo con el equipo, con Juan Carlos, con Romina, con el equipo de la dirección. Y ha sido un trabajo de identificar, digamos, lo que ya muchos expertos mencionaban sobre el tema de pobreza monetaria, pero bajo el enfoque multidimensional de la pobreza, fue importante partir y darnos cuenta que teníamos que partir de conceptualizarla y de establecer un modelo conceptual que permitiera sostener justamente el diseño de este instrumento de política pública, ¿no? Fueron 13 factores identificados, son 73 factores indirectos que se relacionan con ellos, pero brevemente les voy a comentar. El primer bloque es el tema económico. Voy a empezar por el segundo, que es las pocas oportunidades económicas que se tienen, que esto se aborda en diferentes políticas nacionales en realidad, que justamente están dirigidas a mirar la capacidad de producir ingresos de las familias de los hogares urbanos,
¿no? Sea de manera dependiente e independiente, pero nosotros sumamos a ese concepto de pocas oportunidades un concepto nuevo que no estaba en el marco de las políticas, que es el tema de inseguridad en los ingresos, ¿no? Que no solamente mira el componente de inseguridad de los ingresos respecto de limitados ingresos que tienen las familias. Muchas de estas familias, inclusive en ámbitos urbanos, son monoparentales o no tienen otro tipo de ingresos respecto de su trabajo. Y eso les ponen, digamos, en un tema de inseguridad. Pero a la vez, estas familias no tienen un ingreso permanente, un ingreso seguro. Algunos trabajan por periodos, algunos trabajan por contratos, por algún tipo de contrato que les impide tener una permanencia en los ingresos. Eso lo coloca en una mayor vulnerabilidad, ¿no? Además de las altas cargas que reciben muchos de los hogares cuando se trata, por ejemplo, de personas que tienen en el marco de la composición del hogar o fuera de la composición del hogar, dependencia, algún dependiente económico, ¿no? Que sean niños, que sea una persona con discapacidad o los padres. Y esa necesidad de apoyo también incluye y genera también digamos, no digamos una carga, pero sí generan, impactan los ingresos de las familias. Entonces, al mirar el tema económico de los hogares, no podemos mirar solamente la oportunidad que tienen los hogares de generar unos ingresos, porque de eso depende y sabemos que actualmente tenemos un alto nivel de informalidad laboral, por ejemplo, un sistema educativo también bastante frágil, con poca calidad, sino también tenemos que mirar al hogar, de cómo este hogar está compuesto, cómo este hogar tiene la seguridad en sus ingresos, ¿no? Entonces, esto es algo novedoso que trae la estrategia urbana para la discusión de política pública, que es el tema de inseguridad en los ingresos. Y el tema de difícil acceso al mercado financiero se aborda también porque, bueno, esa es también parte de la capacidad de los hogares de acercamiento y de lograr, por ejemplo, a través de determinados préstamos, lograr tener o aumentar su capacidad, sobre todo en ciertas situaciones en las cuales ocurren algunos choques en el hogar, ¿no? Entonces, muchos de los hogares urbanos no tienen activos fijos, por ejemplo, una vivienda segura, un título de propiedad que les permite algún seguro de ingreso en el marco de, digamos, los requisitos que impone las entidades financieras, ¿no? O no tienen ninguna capacidad mayor de acceso al mercado financiero y eso limita también su capacidad de ingresos o de lograr avanzar en alguna oportunidad, generar alguna empresa o etcétera, o inclusive financiar la salud de algún familiar, ¿no? Entonces lo pone en un mayor nivel de vulnerabilidad. Tenemos un segundo bloque y ya les hablaba en el segundo bloque, que es el rojo, les hablaba del tema de seguridad alimentaria. En el tema de seguridad alimentaria, el difícil acceso a alimentos, en el caso del análisis respecto a la dinámica urbana, lo que observamos es que en realidad, si bien hay una relación entre lo urbano y rural respecto del tema del acceso a alimentos, sí es importante saber que la calidad de los alimentos, del valor nutricional, se va perdiendo conforme las familias van alejándose del centro de la urbe, ¿no? Generalmente, y se ha observado en varios estudios, el tema del acceso a alimentos nutritivos es un problema en las zonas urbanas, ¿no? Y conforme se va alejando, los alimentos que llegan son los alimentos, por ejemplo, procesados, ¿no? Que afectan en la calidad de vida de las personas, ¿no? Afectan en la salud, aumenta el déficit calórico, pero también la nutrición, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta porque estamos hablando no solamente de una persona, sino una composición familiar. Tenemos a niños, tenemos a adultos, tenemos a diferentes grupos de familia cuyo desarrollo también depende de la calidad de alimentos que se consumen en determinado momento de vida, ¿no? Entonces, ese tema de alimentario es importante, ¿no? El tema, también tenemos el difícil acceso a servicios a salud física y mental de calidad. Y en el caso de salud física, del tema de salud, uno puede pensar que las zonas urbanas no presentan quizás desafíos, bueno, sí presentan desafíos, tenemos una brecha de calidad también importante, los sistemas de salud están centrados no a un grupo importante de personas, si bien hay un acceso básico, se ha ido avanzando digamos, en el tema del SIS,
pero una mirada integral de atención integral a la salud es también difícil. Además, la salud implica también muchas veces un alto costo de transporte, entonces las personas también deciden muchas veces automedicarse, que acceder, digamos, a un establecimiento de salud. Entonces, el tema de la calidad, el acceso, el transporte, la cantidad de personas que puedan, la limitada capacidad de los servicios de salud, también es importante abordar en las zonas urbanas. En el tema de educación básica de calidad tenemos como bien sabrán, hay diversidad de ofertas de servicios de educación. Tenemos tanto la oferta pública, privada, pero dentro de esta oferta pública, privada, lo que se ha identificado es lo que hemos denominado como una desigualdad, ¿no? Hay una desigualdad en el acceso educativo por una falta de calidad en el acceso, falta de calidad en la oferta educativa, tanto pública como privada, y una diversidad y heterogeneidad en realidad de oferta que hace que sea muy difícil realmente tener o acceder, o que la población acceda realmente a una educación que luego le sirve o impacte en un proyecto futuro de vida, ¿no? Eso es en segunda columna. En la tercera tenemos también el tema de los servicios básicos de calidad, inadecuadas condiciones de vivienda, que es importante también abordar. El tema de la poca planificación ha ido acompañada también de una alta informalidad en la construcción de viviendas. El tema de los materiales es algo, las condiciones de construcción, los materiales de las viviendas también es un tema bastante sensible en las zonas urbanas, sobre todo en un país que está propenso a diferentes desastres, a diferentes sismos. Es un tema que también impacta, pero también esto se ha habido impactado también por la poca capacidad que tienen las personas, digamos, para acceder a una vivienda, acceder a un fondo de vivienda o acceder a ciertos ingresos que le permiten tener también unas condiciones de vivienda adecuada. Debemos tener en cuenta que el tema de vivienda es fundamental porque es uno de los principales activos de la población frente a cualquier contexto, ¿no? Entonces, es importante también tener esa mirada. Y los elevados tiempos de viaje en la ciudad, creo que aquí todos lo hemos sufrido, el tema de los elevados tiempos de la ciudad, que no solamente se ve por el limitado transporte, sino la capacidad en el tema de transporte, sino la inversión o lo que pierdan las personas por dedicarse o dedicar mayor tiempo a este tránsito, ¿no? Que pierdan también oportunidades de capacitación, ¿no? De formar su capital para el futuro, de tener justamente una educación o simplemente emprender un negocio. Entonces, ese tema de elevados tiempos de viaje se ven reflejados e impactan inclusive en diferentes esferas de lo que ya hemos venido conversando. Luego tenemos también el entorno con condiciones inadecuadas para el desarrollo, ¿no? El entorno de vida de la población, y esta estrategia lo aborda, no solamente lo abordamos desde el hogar, abordamos desde condiciones básicas como el tema extramuros, extrafamilias, extrahogar, en la cual nosotros abordamos que también el desarrollo de la persona depende mucho de cómo es el entorno más inmediato de la población, ¿no? Nosotros le llamamos barrio para la estrategia, pero es el entorno inmediato, ¿no? Las condiciones, por ejemplo, que no haya violencia, las condiciones de violencia de los entornos, también los tiempos y la planificación de la propia comunidad, el tema de seguridad también se aborda. Entonces, el entorno también, el acceso también a agua, a algunos servicios también impacta en el entorno, o sea, tiene relación al entorno de vida inmediato de estos hogares. La violencia del hogar, el tema de violencia lo abordamos dentro del hogar y fuera también del hogar, del desarrollo de las personas. Y un elemento y un concepto adicional que hemos traído también es el tema de concentración de desventajas, que es algo que tampoco se venía abordando en las políticas públicas, pero el tema de concentración de desventajas implica adicionalmente implica en realidad dos cosas. Primero, que para abordar, digamos, este tipo de problemas, o los hogares, o el diseño de políticas públicas, no solo podemos, no podemos
partir de un supuesto de condiciones iguales de todas las familias, ¿no? Cada familia tiene sus propias cargas, tiene una carga, por ejemplo, respecto a los dependientes económicos, pero también, por otro lado, y otra mirada que le hemos dado al tema de concentración de desventajas, es que estas desventajas o esta desigualdad permanente que sufren estas familias tiene un efecto también intergeneracional, ¿no? Y eso hace que la pobreza sea mucho más difícil de vencer en estos hogares. Entonces, este marco conceptual pone también en foco esta alta vulnerabilidad que sufren los hogares que tienen una serie de concentración de desventajas. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de un hogar monoparental que un hogar que tiene pues, a más de un miembro que generan ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, esta mirada de políticas públicas también es importante y de manera diferentes tipos de discriminación por género, por raza, por condición migratoria, por discapacidad, y podemos, digamos, seguir, y ese tema de discriminación sí se aborda de manera transversal en estos componentes. Yo le he dado un poquito más de tiempo a entender esto, pero nosotros, cuando terminamos de hacer este ejercicio, en realidad tenemos, voy a regresar, mejor regreso acá, logramos para el diseño de políticas públicas, en realidad nosotros tenemos una dimensión de pobreza urbana altamente informal, producto de una poca planificación urbana que ha habido, que depende también mucho de la moneda, a diferencia de la parte rural, es un aspecto importante que abordar, pero que genera muchos desafíos también en los diferentes aristas y diferentes materias que hemos abordado, desde la inseguridad alimentaria, la inseguridad de los hogares a nivel económico, etcétera. En la siguiente, entonces, el objetivo que hemos tenido es implementar, el objetivo de la estrategia es implementar con carácter de prioridad el acceso a los paquetes de servicios y paquete de servicios bajo el concepto de lo que les comentaba, que es el tema de estas carencias de manera simultánea que sufren los hogares, que contribuyen justamente a la reducción de entornos urbanos. Sabemos que vencer a la pobreza depende de muchos factores, pero nuestro enfoque que estamos tomando desde el MIDIS en el marco de avanzar es un enfoque bajo una pobreza multidimensional, abordar las diferencias, carencias que tienen estas poblaciones, estos hogares, bajo una mirada específica, bajo la dinámica urbana, pero que también va creemos que ser y desarrollarse de manera más sostenida, dado que avanzar, por ejemplo, en tema de acceso a la salud, al tema de acceso a la educación, ayuda también a evitar que estas carencias se reviertan, ¿no? Entonces, le da una mayor oportunidad, sobre todo cuando ampliamos una mirada de ingresos, de dar esas oportunidades económicas o ingresos a los hogares, ¿no? Entonces, hemos tenido diferentes niveles. Nosotros identificamos que la condición de pobreza afecta a nivel individuo, por eso miramos no solamente el hogar, sino la composición de ese hogar, afecta al hogar, afecta al entorno inmediato, que le hemos llamado barrio, y afecta también al entorno, digamos, más global, más general, que es la ciudad. O sea, trabajar en estas condiciones, ¿no? Estas condiciones de manera diferenciada hacen que la persona o el hogar o el barrio tenga mayores oportunidades de vencer estas carencias, ¿no? Y si seguimos, estos son los paquetes integrados de servicios que identificamos, que han sido, digamos, consolidados en 4 paquetes. Y sobre los paquetes integrados, un tema adicional. Al mirar la diferencia de composición del hogar y las diferencias de los hogares, las características diferentes de los hogares, hemos identificado un paquete centrado en 15 servicios, pero un paquete centrado en los más altamente vulnerables, que es el paquete que hemos denominado alivio a la pobreza, ¿no? Que son para los hogares más pobres. Pero hay un segundo paquete
dado que lo que queremos también es vincular a una salida de la población a mayores oportunidades económicas. Tenemos un segundo paquete que le hemos denominado paquete base hogares, que son 22 servicios. Y luego les voy a explicar un poco cómo se componen estos paquetes. Y luego hay un tercer paquete, es paquete integral para barrios, que son 12 servicios, donde vamos a explicar cómo el trabajo del gobierno regional local también es muy importante, sobre todo a los gobiernos locales que digamos, prestan servicios inmediatos a la población y gestionan y articulan a nivel territorial respecto de la población que está en el marco de este espacio geográfico, y el paquete para ciudades, que también ha priorizado 3 servicios para promover sobre todo el entorno más global, el tema de generación económica, la tecnología, etcétera, de estas grandes urbes, ¿no? Entonces tenemos en conclusión 4 paquetes que tienen diferentes enfoques, y además algo adicional sobre los paquetes integrados es que estos paquetes no desconocen tampoco el trabajo que hay que hacer respecto de la composición, como les decía, del hogar. Una política importante en el país ha sido el desarrollo infantil temprano, por ejemplo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, es una política, por ejemplo, que es importante para el país porque es una inversión en realidad para el país, es la base además del desarrollo futuro de cada persona, las oportunidades económicas también, hay evidencia de la vinculación, pero al mirar también la composición para el hogar, miramos también los desafíos que se tienen y las políticas vinculadas a ellos, como es el desarrollo infantil temprano para la población de 0 a 5 años. Miramos también esta población de tránsito de 6 a 17 años, 18 a 64 años, que implica una mayor incidencia de oportunidades económicas, y mayores de 65 años, porque esta población, al mirar las diferentes composiciones del hogar, también implica mirar las diferentes desafíos que tienen y los diferentes servicios que también debe implicar y debe ser parte de la oferta del Estado, ¿no? Entonces tenemos ahí un enfoque también adicional diferenciado para estos paquetes. Entonces ahí está el paquete base. Voy a empezar por el paquete de alivio de la pobreza. Y este es el primer paquete, que es el soporte de alivio de la pobreza. Como verán, estamos enfocados, creo que me voy a parar un ratito para poder, si me permiten. Sí está prendido, ¿no? Entonces, quería acercarme para un poco comentarles con mayor detalle, ¿no? Este paquete de soporte de alivio de la pobreza tiene varios componentes, ¿no? Tenemos un componente, por ejemplo, de seguridad, de seguridad, que es una entrega, esos son basados principalmente en incentivos y transferencias que ya tiene el país. Para la construcción de los paquetes, y me olvidé decirles, no solamente se miró la oferta del Estado, sino se miró adicionalmente la oferta del Estado, se hizo una nueva búsqueda de evidencia como parte del trabajo metodológico y se identificó aquellos servicios que impactaban más al modelo conceptual. Y inclusive hubo una selección de robustez respecto a la evidencia encontrada, y con ellos se identificaron tipos de servicios, un listado de tipos de servicios que tienen mayor evidencia de resultado frente a, digamos, al marco conceptual que habíamos visto, que es bastante grande, bastante complejo. Entonces, lo que hicimos es mirar y analizar la oferta de servicios multisectoriales, es decir, la evidencia, lo que realmente resulta, y la oferta que tiene actualmente el país, ¿no? Identificamos servicios que eran necesarios mover, pero no solamente mover, sino mejorar además, porque cada uno de los servicios que se han identificado también presenta sus propios desafíos. Hay un tema de cobertura, hay un tema de cambio también de acceso, accesibilidad o de llegada a la población, que también hay, así como hemos visto desafíos en el ámbito urbano, hay oportunidades de desarrollo de estos servicios. Entonces, hemos identificado, esos son los principales incentivos que tiene el país, pero identificamos también la evidencia de nuevos servicios que no tiene el país y que tiene que desarrollarse, ¿no? Entonces, en el paquete de alivio de la pobreza, por ejemplo, tenemos la entrega oportuna a incentivos monetarios, ¿no? Que también son principalmente abordados por el MIDI. Tenemos subsidio para el pago de gas y energía eléctrica, eso es el FICE, que se le llama FICE, que también es un servicio que se viene dando. El subsidio para la compra o construcción de alquiler de vivienda, que también existe, existe a través de los fondos de vivienda, también de la población. La capacitación y entrega de activos en áreas perurbanas. Tenemos también de lo existente,
También las transferencias también por ciclo de vida, que también es un enfoque que tiene la estrategia, que es las transferencias por desarrollo infantil temprano. El MIS tiene dos transferencias, unas transferencias bases al hogar, que son transferencias condicionadas, pero para el desarrollo infantil temprano tiene una transferencia adicional para aquellas familias que tienen niños o niñas de 0 a 5 años, ¿no? Tenemos también incentivos para educación secundaria que se le domina en el estado el TAS, ¿no? Que son transferencias de educación secundaria que en realidad ahorita no tienen una alta cobertura, están centralizados en algunas regiones, han pasado por varias evaluaciones, pero digamos, son unos incentivos que están dando también resultados. La subvención para adultos mayores, que son los programas también del MIDIS, que son mayores de 65 años. Tenemos la subvención para personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Ya les explicamos el modelo conceptual, hay una carga adicional de dependencia económica que también miramos a nivel de hogares. ¿Qué no tiene el Estado? ¿Qué es lo que identificamos que falta trabajar y que la evidencia nos señala que puede ser efectivo? Es el subsidio para el pago de agua potable, los subsidios para la conexión interdomiciliaria de agua, que es muy importante también, el servicio de microfinanciamiento personal, el tema del mercado financiero, que algunas veces hay ciertas innovaciones en el mercado financiero actualmente peruano, pero no están masificadas, ¿no? O sea, hay un paso ahí que es importante tener. Está el incentivo para la adherencia al tratamiento de TBC, que también el tema del TBC hay una problemática muy grande por la alta concentración poblacional en algunas zonas también, que es de rápida infección. Entonces, es un tema que también tendría que ser abordado también como un incentivo. Y el tema de incentivos monetarios para hogares monoparentales, ¿no? Entonces, que los hogares monoparentales, porque tienen generalmente un ingreso, es mucho más difícil que salgan. Pero este paquete de alivio de la pobreza son para aquellos más altamente vulnerables. Eso implica un esfuerzo de qué? De una mejor focalización, ¿no? Ese es un tema que también tiene que ser abordado al país para que ese tipo de estrategias funcione y venimos trabajando también en el MIDIS respecto de ello. Entonces, este es el primer paquete y el segundo paquete que lo voy a retroceder porque estaba acá, que este es el paquete base, ¿no? Y este paquete base en realidad no solamente sirve para los pobres, sino para los vulnerables a la pobreza, que sabemos que tenemos una gran cantidad de vulnerables a la pobreza económica, pero que implica también una serie de servicios. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de servicios implica también un gran esfuerzo multisectorial, ¿no? Por eso el nombre de la estrategia. No está centrado solo en un sector, está centrado en un esfuerzo conjunto multisectorial, que esto tiene que ser evidente. Y como el paquete de alivio de la pobreza, este paquete de base también tiene servicios que identificamos que existen y que tienen que mejorarse, obviamente, pero hay otros servicios que no tenemos todavía a nivel país, ¿no? Dentro de los servicios, no voy a nombrar todos porque esta presentación la vamos a dejar, pero sí quería comentarles que tenemos un foco de servicios en el tema de empleabilidad, ¿no? Hay un nuevo servicio que nosotros lo hemos denominado nuevo porque han existido algunas propuestas desarrolladas en el tiempo por el sector, por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo respecto a la reconversión laboral, pero esto no ha sido permanente, que es importante también que exista un servicio permanente. El tema del seguro de desempleo, que está en diversas políticas. Tenemos, por ejemplo, en la Política Nacional de Empleo, en la propia Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, abordan el tema de seguridad de desempleo como un tema importantísimo que afecta directamente al tema de seguridad económica de los hogares, pero no ha sido actualmente desarrollado, ¿no? Entonces, este es un servicio nuevo porque actualmente no, digamos, no tenemos un servicio vigente, pero en el marco del desarrollo de políticas, la orientación que nos da es que es una prioridad también para el país. Abordamos también el tema de primera infancia como una política más universal, obviamente, el tema de reducción de anemia, malnutrición, y ahí le sumamos otra carga. En el tema de malnutrición tenemos tres cargas a nivel de política pública. El tema de anemia, desnutrición y sobrepeso, obesidad, que actualmente es un problema país también,
y que se aborda desde la primera infancia por, digamos, los efectos que también tienen el desarrollo individual de las personas. El tema de cuidado infantil extrafamiliar también es importante, que esos, digamos, son los priorizados. En el marco del cuidado infantil extrafamiliar se abordan, se hace seguimiento al cumplimiento de determinados servicios que son importantes para el desarrollo del niño. Y ya tengo 5 minutos, ya terminó. Pero tenemos también el tema de desarrollo de empresas, el tema de violencia, el tema de vivienda. Tenemos también un paquete para jóvenes que es importante. Hay un servicio nuevo en el tema de jóvenes, que es incentivo para el empleo joven. Es importante y sabemos que el tema de empleo juvenil es un problema permanente en el Estado, permanente en el Perú, y que es importante justamente tener ciertos mecanismos de incentivos que promuevan y que articulen también no solamente en el sector público, sino también con el sector privado, ¿no? Ese es un tema pendiente, si bien está en las políticas, está todavía pendiente de desarrollarse, ¿no? Tenemos también el mercado financiero, el tema de salud, migrantes y uno nuevo que es transferencia para contextos de emergencia, que esa es también una línea de política que venimos desarrollando desde el MIDIS, pero ese tema de transferencia para contextos de emergencia es importante por los diversos choques que sufren las familias, incluyendo las zonas urbanas, para enfrentar diversos contextos, teniendo en cuenta que tenemos un país altamente vulnerable a desastres naturales, ¿no? Luego tenemos el paquete barrio que implica un trabajo y lo van a poder ver. Tenemos desde campañas de educación financiera, protección de personas en riesgo en situación de calles, atención y prevención de violencia de género, alimentación complementaria, que es importante, que además recibe un presupuesto del Estado importante. Tenemos la policía comunitaria, la alimentación escolar permanente, que el enfoque país tiene un enfoque comunitario, no tiene un enfoque solo desde la escuela, sino hay una participación también de la comunidad docente, el estipendio por empleo temporal también, las ferias alimentarias itinerantes, la educación sexual y continuidad educativa, entre otros servicios, ¿no? Estos paquetes generalmente están asociados a una gestión municipal y por eso es que nosotros rescatamos, identificamos lo que resulta más en el marco de la problemática que ya les hemos comentado, pero identificamos ciertos servicios que son en conjunto, ayudarían a mejorar el entorno de vida de la población. Entonces, aquí una tarea también para digamos, para los alcaldes y en conjunto con el gobierno regional y local. Y este es el paquete de servicios para la ciudad. En realidad, las ciudades en general tienen múltiples desafíos, pero para el tema de la ciudad elegimos 3 servicios que también tienen evidencia, que es el tema de la mejora del transporte urbano, que tiene impacto en diferentes partes del modelo conceptual. Tenemos también la ampliación y mejora de infraestructura de servicios básicos, porque no solo depende de una acción del gobierno local o gobierno regional, sino también depende de una planificación de la ciudad y muchos de estos servicios dependen también de tomar decisiones diferentes. Y el impulso a la innovación y asesoramiento a empresas que se identificó al CITE, que es un servicio que se ha venido dando en diferentes lugares del Perú, y lo positivo de este servicio es que se enfoca en las oportunidades económicas a nivel territorial, ¿no? Y si seguimos, en realidad este esfuerzo multisectorial son 16 sectores que tendrían que participar. Gracias. Más, bueno, tenemos a RENIEC, la OFIS, que es la Oficina de Focalización e Información Social, que es nueva, el Banco de la Nación, SBS de Vida. Son 52 servicios identificados, del total son 7 servicios nuevos en realidad que se han planteado, y esta estrategia mira una territorial urbano, tenemos una entrega integral que ya hemos enfatizado, un enfoque transversal también y una relevancia de actores. Esta estrategia implicaría realmente, y la propuesta implica también, además de la identificación, un marco conceptual, etcétera, la identificación de servicios, implica también una gobernanza, ¿no? Una gobernanza de un trabajo articulado. Hace poco lo hemos presentado también en la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales con todos los ministros para que veamos en conjunto el esfuerzo que implicaría esta estrategia, ¿no? Esta estrategia todavía está en discusión en el Ejecutivo, no se ha aprobado todavía, estamos en discusión del Ejecutivo, pero eso nos da pie, en realidad, bueno, se va a implementar de manera progresiva hasta el 2030, luego se va a evaluar, pero lo que quería llegar en realidad, a comentarles es que esta estrategia aporta algo más, porque de ahí partimos como equipo
aporta abrir una discusión en el Ejecutivo en base a la evidencia de una mirada ya multidimensional de la pobreza y una mirada también de cierre de brechas y una mirada mucho más específica respecto de los hogares, pero implica también abrir puentes, abrir un canal de conversación a nivel interno del Ejecutivo de que es necesario ciertos cambios, cambios más estructurales que impactan a nivel de vida de la población. Y esta estrategia, los pasos siguientes que estamos abordando, se está trabajando actualmente y acordando un esquema de implementación progresiva. Definitivamente va a implicar recursos y va a implicar cambios también en determinados servicios. Y lo que queremos también decirles que sabemos que esta estrategia es una apuesta, pero a la par, esta estrategia complementa también ciertos esfuerzos por mejorar, diversificar productivamente, tomar políticas fiscales diferentes, atacar la informalidad laboral, vincular la educación con el mercado laboral. Sabemos que hay problemáticas mucho más grandes en el país que tienen a la par abordarse, pero esta estrategia es un complemento necesario que consideramos necesario bajo un enfoque de políticas. Y con eso ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Milenka, por la presentación de esta estrategia multisectorial. Sorprendente, la verdad, lo comprensivo que es y supongo que ha generado mucha curiosidad y ya lo veremos en el momento de las preguntas. Por el momento vamos a dar paso ahora a Jonathan, quien nos va a dar sus comentarios acerca de esta estrategia. Sí, buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer particularmente a Milenka por haber aceptado la invitación de presentar esa estrategia en el Viernes Económico y Financiero. Creo que es importante que tengamos estos espacios de discusión sobre política pública en la universidad, en particular en la PUC, sobre pobreza en la PUC. Y lo digo porque la Escuela de Economía de la PUC, aquí tenemos muchos estudiantes de la especialidad, tiene una larga historia de vinculación con los temas de pobreza en el Perú, ¿no? Y entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Varios de los fundadores de nuestra escuela, Javier Higuíñez, Efraín González de Olarte, Adolfo Figueroa, fueron pioneros en el estudio de la pobreza en el caso peruano, ¿no? Entonces creo que la PUC tiene mucho ha contribuido mucho y tiene mucho por contribuir o por continuar contribuyendo a este tema, así que me parece muy importante. También quiero agradecer, por cierto, ese es un viernes económico y financiero particular, porque es coorganizado entre el Departamento de Economía y el IDAL. Yo encarno, digamos, ambas filiaciones, en tanto profesor del departamento y director del IDAL. Agradezco al jefe del departamento, el profesor Gabriel Rodríguez, por la apertura de tener este tipo de iniciativas. Creo que en entornos desafiantes, en contextos desafiantes como los que vivimos, sumar esfuerzos entre unidades de la universidad siempre es una buena idea. Así que creo que eso es algo para resaltar. Dicho eso, hay 3 puntos de la presentación de Milenka que a mí me gustaría comentar, ¿sí? Particularmente. La primera es que me parece muy interesante que en 2024 en el Perú estemos hablando de políticas de reducción de pobreza urbana. Y esto puede sonar algo muy simplón o que no tiene mucho sentido, pero creo que es interesante porque quizás hace unos 10 años alguien nos hubiese dicho que la única política necesaria para la reducción de la pobreza urbana era crecer, ¿no? Crecimiento económico, que no había ninguna necesidad de ninguna política porque al crecer ya es suficiente, ¿no? Entonces, que en 2024 estemos teniendo esa discusión, que haya habido este esfuerzo de diseño, esta recopilación de, digamos, de evidencia, me parece muy interesante, me parece muy importante y es algo que rescatar. Y creo que es algo que rescatar porque la evidencia que tenemos hoy en 2024 sobre este tema es mucho más compleja que la que teníamos hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, hay un paper que se ha publicado hace unos meses en Web Development, que es una revista académica muy interesante, que muestra que la elasticidad, crecimiento, reducción de pobreza es de la pobreza multidimensional, que es la perspectiva que Milenka ha presentado, es 8 veces más baja
que en el caso de la pobreza monetaria. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que la reducción de la pobreza monetaria vinculada al crecimiento es mucho más fuerte que en el caso de la multidimensional. Entonces es un paper que se hizo con datos de 91 países, incluidos el Perú. Y eso me parece importante porque, claro, necesitamos crecer, pero el crecimiento no va a ser suficiente ni siquiera, y cuando se creó el MIDIS en 2011, el discurso era el siguiente, ¿no? El crecimiento está muy bien porque ayuda a reducir la pobreza, pero no ayuda a reducir la pobreza de los rurales, ¿no? Entonces, si hacemos el doble clic y vemos a los rurales, los rurales no disminuyen la pobreza en al mismo ritmo que los urbanos. Entonces, hay que hacer políticas de reducción de pobreza enfocadas principalmente en lo rural, que era lo que Milenka resaltaba. Bueno, ahora en 2024 nos damos cuenta de otra cosa más, ¿no? Que es que no solamente el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza rural, sino tampoco la pobreza urbana. Al menos no si es que la vemos desde esta perspectiva más compleja y multidimensional. Y eso ya me parece un montón. Me parece muy importante que estemos discutiendo este tema y que se estén planteando este tipo de aproximaciones. Milenka ha resaltado varias privaciones, carencias o carencias en diferentes dimensiones que son muy importantes para el medio urbano, como por ejemplo el transporte, que es algo importante, el acceso a servicios de salud mental, que es algo muy importante, poco explorado, poco atendido en el caso peruano. Desde la PUC hemos generado alguna evidencia sobre la vinculación entre pobreza y salud mental, que indica que hay una relación importante, que es significativa, entre otros puntos, ¿no? Entonces, esa es mi primera idea, ¿no? Mi primer comentario y mi primera reacción es, ¿se necesita crecer? Sí, pero crecer no es suficiente, ni siquiera para reducir la pobreza urbana, ¿no? Entonces, creo que esa innovación o esa nueva entrada es significativa. La segunda, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, una majadería, un capricho mío, ¿sí? Cuando Milenka presentaba, había una parte donde hablaba sobre seguridad económica, etcétera, eran cosas económicas, ¿no? Y lo económico era la plata, ¿no? El dinero, ¿no? Y a mí no me gusta mucho ese tipo de nomenclatura porque lo económico tiene que ver con la plata, pero no solamente con la plata, ¿sí? Entonces, pero nada, ese es un pie de página majadero mío de terminología, ¿no? Pero esto para decir que los economistas estudiamos el dinero, pero mucho más que eso también, ¿no? Y entonces, y de hecho toda esta perspectiva multidimensional tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ahora sí paso a mi idea 2, que es el énfasis que le da esta estrategia en la idea de resaltar la idea de concentración de desventajas, ¿no? O la incidencia conjunta de carencias, la incidencia conjunta de privaciones. Cuando los economistas que nos gusta medir cosas, como por ejemplo la pobreza, nos ponemos a discutir sobre si debemos medir la pobreza como la distribución marginal o la distribución conjunta de privaciones, etcétera, más allá de nuevo, de una majadería metodológica, hay un elemento de política bien potente. No es lo mismo decir que la reducción de la pobreza urbana implica atacar salud, salud mental, salud física, salud mental, violencia en el hogar, problemas con el transporte, problemas de infraestructura, que decir que reducir la pobreza urbana implica atacar salud, salud mental, problemas con el transporte, todo a la vez, ¿no? Y de hecho, esta idea de concentración de desventajas viene de la discusión entre economía y filosofía, ¿no? Viene de la idea de desventaja corrosiva de Jonathan Wolff y Avner de Shalit, unos filósofos de la Universidad de Oxford, en un libro muy interesante que publicaron en 2007, cuyo título en español es Desventaja, precisamente, ¿no? Y lo que ellos resaltan allí es la idea de desventajas corrosivas, no es como cuando uno tiene un clavo oxidado y lo pone al lado de un fierro que no está oxidado. Con el tiempo, ese fierro que no está oxidado se empieza a corroer, ¿no? Y si uno lo rasca, se rompe. Entonces, la idea de desventaja corrosiva o de concentración de desventajas que Milenka ha resaltado, me parece que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque es la idea de cómo las carencias o las privaciones de esta forma más amplia de entender la pobreza corroen unas a otras, ¿no? Voy a poner un ejemplo
solamente tomando alguna de las dimensiones que Milenka ha presentado. Si yo sufro o vivo en un entorno de violencia, ¿no? Eso va a generar problemas o sintomatología al menos relacionada a ansiedad, relacionada a depresión, ¿no? A su vez, si yo vivo en un entorno que los servicios de transporte implican que yo tengo que, eh, a- digamos, destinar al menos 4 horas al día en el micro, ¿no? O en los micros que tengo que tomar, eso lleva a pobreza de tiempo, que a su vez lleva a falta de sueño, que a su vez lleva otra vez a los problemas de salud mental, de estrés, ansiedad, depresión y eventualmente de consumo de estupefacientes, que a su vez impactan en la salud física, que a su vez impactan en el rendimiento en el empleo y que otra vez genera condiciones conflictivas en el hogar para incremento de violencia y así empieza el ciclo otra vez. Entonces me parece bien importante, de nuevo, más allá de de nuestras discusiones metodológicas sobre si debemos medir en conjunto, separado, en conjunto y separado, etcétera, es cuáles son las implicancias de política o para la reducción de pobreza, de medir de una manera y de incidir en políticas de una manera. Evidentemente, una cuestión que a mí me parece que resalta o lleva a la preocupación es que Milenka ha hablado de un conjunto amplio, ¿no? de servicios y de paquetes de servicios que van más allá del MIDI, ¿no? Y entonces ahí cuando van más allá de lo que el MIDI se hace directamente, ya ahí a mí me genera un poco de estrés, no porque no me parezca importante, sino porque ahí vienen las dificultades que todos los que han pasado por el sector público conocen bien, ¿no? Nosotros desde la perspectiva de no del sector público en nuestra cabeza, decimos, bueno, entonces, claro, si hay privaciones conjuntas, lo lógico es que pues las políticas ocurran a la vez. Pero en la práctica, eso que suena tan evidente no es tan fácil. ¿Por qué? Porque los sectores funcionan desde una perspectiva, por lo general, desde una perspectiva de compartimentos estancos, ¿no? O sea, cada quien tiene su ROF, ¿no? Y hace lo que dice su ROF, y nada más de lo que dice su ROF. No hay un punto más, ¿no? Entonces, si tú le dices, mira, tú tienes que hacer tu campaña de salud sexual y reproductiva en estos hogares que no tienen acceso a agua y que no sé qué, lo que te va a decir es, bueno, ¿y eso dónde está en mi ROF? ¿No? Entonces yo creo que ahí viene la tercera parte, esa es la tercera idea, que es la que a mí me parece que es más desafiante para lograr que esa estrategia, que parte de un diagnóstico bien interesante, multidimensional, etcétera, ocurra, ¿no? O sea, que tenga un impacto verdadero en la reducción de la pobreza, ¿no? Y es cuál es la estrategia de compatibilidad de incentivos que se va a proponer, ¿no? Desde el MIDI. Se ha propuesto una arquitectura institucional que tiene el SINADIS, que me parece fantástico, estemos hablando del SINADIS de nuevo en 2024, que tiene al SINADIS como un ente para el Sistema Nacional de Desarrollo Inclusivo Social, ¿no? Que tiene como ese ente articulador. Pero yo sí creo que va a ser bien importante no solamente hablar de estas mesas, de sistema donde se sientan a hablar los sectores y los distintos niveles de gobierno, sino en crear mecanismos de incentivos bien específicos, ¿no? Como ya ha sabido hacer el MIDIS antes con el sello municipal, por ejemplo, ¿no? Que esto era muy rural, ¿no? Entonces, eso me parece que es clave y creo que es parte de lo que probablemente ustedes van a incluir. Eh, y dos últimas ideas que con esto cierro, porque no me quiero extender mucho más, es la primera, el tema de la focalización, ¿no? Se han presentado un conjunto, pequeño, no tan pequeño en realidad, pero un conjunto, un paquete integrado de servicios para los hogares más pobres, y luego hay otros, ¿no? Que van creciendo y que yo asumo que son menos focalizados, ¿no? Entonces ahí yo creo que sería importante tener un poco más de claridad, seguramente está en el documento ya que ustedes van a finalmente se aprobará eventualmente con más claridad, pero ¿cuál de estos servicios se va a focalizar y cuáles pretenden ser más bien universales, ¿no? Sabemos que por ejemplo, el subsidio por instalación de agua por red pública dentro de la vivienda es algo que debe ser focalizado, tiene sentido que sea focalizado a nivel de hogar o a nivel de centro poblado, no lo sé, ¿no? Entonces, pero eso es un tipo de preguntas que me surge sobre el tema de la focalización. Y con lo que cierro es con la definición de las áreas de intervención, si se quiere, ¿no? Ustedes tienen una estrategia urbana, ¿no? Y ahí, bueno, empezamos la eterna discusión
de qué cosa es rural y qué cosa es urbano, más allá de lo que dice el INEI con su definición oficial, ¿no? Y entonces ustedes han adoptado la categoría barrio para, si entendí bien, los centros poblados de más de 2.000 habitantes, ¿no? Entonces, y ahí sí me tengo algunas preocupaciones, ¿no? Que pueden surgir y creo que son comentarios que se podrían hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un centro poblado de 2.000 habitantes, no sé, pues en Madre de Dios, que un centro poblado de 2.000 habitantes, de más de 2.000 habitantes, perdón, en Cajamarca. Ninguno de ellos es rural, pero son muy diferentes, o sea, al menos no con la definición que tenemos, ¿no? Pero son muy diferentes entre sí, ¿no? O sea, o sea, las características geográficas, conectividad, son muy distintas. Entonces, si su universo de intervención son los centros poblados de más de 2.000 habitantes, me podría ocurrir, ¿no? Que el universo que ustedes tienen y que están abarcando sea un universo tan heterogéneo que estos paquetes de servicios, digamos, tendría uno que tener como una segunda capa, ¿no? No sé, un criterio adicional para adecuar estos servicios que son más pertinentes en algunos barrios, para usar la terminología que ustedes ponen, que en otros, ¿no? Yo sé que esta discusión no la vamos a cerrar hoy, ni ustedes la van a cerrar con la estrategia de qué es urbano y qué es rural, pero sí creo que, por ejemplo, ¿no? Estas políticas del cuarto paquete, ¿no? El más amplio, ¿no? En un centro poblado de 4.000 habitantes, ¿aplican igual que en una ciudad de, no sé, 100.000 habitantes? Me parece que no. Entonces creo que ahí hay reitero, ¿no? Una segunda capa en esta clasificación, si se quiere, ¿no? De conjuntos de paquetes de servicios por ese criterio que sí es posible realizar con la información que está disponible, ¿no? Pero yo sé que siempre el tema de focalización es muy complejo por la falta de datos hiperterritorializados y actualizados del Registro Nacional de Hogares, en fin. Pero creo que estos otros elementos sí es un tema adicional que además les va a ayudar para saber qué priorizar y dónde, ¿no? Siendo, por supuesto, que lo que probablemente van a encontrar va a ser una serie de limitaciones presupuestales muy grandes y que les va a obligar a acotar, ¿no? Pero bueno, son algunas ideas que me surgen a partir de la presentación. Yo sé que esto es algo que está ongoing, ¿no? Entonces, seguramente habrá más comentarios en otros foros, pero reitero mi agradecimiento por presentarlo aquí, a nuestros estudiantes, a la comunidad en general, PUC. Y bueno, espero que sea como el inicio de un conjunto de vinculación. A propósito ahora de este problema de pobreza urbana que está ya instalado, creo, oficialmente, si se quiere, en el debate de la agenda pública, ¿no? Gracias. Gracias, Jonathan. Ya que los comentarios han incluido preguntas, creo que podemos dar un espacio a Milenka de unos 5 minutos antes de seguir con el programa. Gracias. Gracias, bueno, gracias Jonathan, en verdad, y has planteado realmente puntos claves que han sido también materia de discusión, no solo interna, sino de una manera más extendida del MIDIS. Efectivamente, esto no puede ser un reto de un sector, ¿no? El tema de enfrentar la pobreza urbana bajo esa mirada y eso, digamos, cuando iniciamos este proceso lo sabíamos que es un reto, pero por la dimensión también del problema país que tenemos, si no se enfrenta ese reto ahora o no se pone, porque la dirección donde nosotros trabajamos es la dirección de políticas, ¿no? Una política central que además tiene un doble rol. No solo diseñamos políticas para el MIDIS en el marco de nuestras competencias sectoriales, sino también nosotros trabajamos, somos parte, mi oficina aporta la discusión técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, ¿no? Donde están conformados por 19 ministros de Estado que ellos han tenido, bueno, este espacio que hemos estado ahorita también fortaleciendo, ¿no? Para una discusión mucho más amplia, ¿no? Del Estado ha tenido también en ciertos momentos de la historia del país
una función clave. Por ejemplo, en la etapa de emergencia fueron los que definieron las transferencias monetarias para el país. Entonces, hemos venido trabajando. Entonces, consideramos también un deber nuestro de poner en la mesa una amplitud de cartas bajo una mirada y un enfoque multidimensional que es retador. Pero a la par de eso, hemos venido trabajando en establecer condiciones de implementación, ¿no? Una de las condiciones de implementación y oportunidades que vimos al desarrollar es el tema de la creación del organismo de focalización e información social, la OFIS, ¿no? Sabemos que el Padrón General de Hogares, que es lo que identifica con nombre y apellido las condiciones y carencias de la población, que en realidad se hace en trabajo conjunto con los gobiernos locales, van hogar por hogar a identificar cada uno con nombre y apellido, los miembros del hogar, las condiciones y las carencias de cada uno de los hogares. Actualmente viene siendo implementado y desarrollado. Ya no depende únicamente de una dirección del ministerio, sino se ha creado un organismo independiente que actualmente tiene un financiamiento del proyecto del Banco Mundial y que se espera llegar a más del 78%. Pues no quiero dar una cifra exacta, no la tengo muy en la mente, pero más del 70% se espera actualizar este padrón general de hogares. Y actualmente ya con los barridos sociales que el MIS viene haciendo y la OFIS viene haciendo, ya se han identificado 3.3 millones de hogares de urbanos en condición de pobreza, ¿no? Esa población requiere una atención definitivamente articulada, ¿no? Y es un reto y eso es algo muy importante que pones en la mesa, ¿no? Que es porque esa estrategia se plantea para el 2030 como un primer corte, pero tiene que ser evaluada y seguir siendo implementada. Pero esta estrategia lo que busca es justamente poner una mesa, una mirada, como bien lo ha señalado, sostenible, que va a tener y va a necesitar de todas maneras un liderazgo, un compromiso multisectorial e intergubernamental mucho más grande. Un segundo momento de esta estrategia, ahorita estamos trabajando justamente con el registro social y con la información de los programas y servicios del Estado. Estamos haciendo cruces de información para medir justamente lo que mencionabas, una segunda capa, que es las brechas. O sea, ya digamos, con cifras exactas, qué implicaría este paquete implementar y en qué zonas se está haciendo más altamente necesario una intervención articulada de este tema, que claro, va a irse evidenciando más cuando se avance en el Padrón General de Hogares también y se siga actualizando, ¿no? Y eso pone en relevancia algo muy grande, que ya es un derecho país y de todos, que es el tema de la información, ¿no? Que es tan importante para el diseño de políticas públicas. Pero nosotros partimos y tenemos, es más, la estrategia en su documento la OFIS asume este organismo de focalización, asume un rol dentro de la estrategia, ¿no? Que creemos que es importante. Pero efectivamente, el trabajo de implementación que se va a hacer, se va a mirar, estamos ya mirando estas brechas que tenemos con relación a esta población ya identificada, pero a la vez va a haber, hay espacio y estamos generando los espacios con los gobiernos regionales y locales, porque este entorno más inmediato, que le llamamos barrio, ¿no? Y que ahí vamos en realidad territorialmente a ver con mayor foco las características, porque efectivamente en papel o en la cartografía uno lo ve igual, ¿no? Pero cuando baja la realidad, que es cuando trabaja con la población y con los gobiernos regionales y locales, la disparidad es mucha. Nosotros en ejercicios, porque tenemos varios proyectos de políticas públicas, hemos ido a ver el seguimiento nominal de niños y niñas y los alcaldes tienen su propia cartografía en muchas zonas. No siguen la cartografía porque ellos saben exactamente dónde se ubica y las características de su población y lo tienen muy en cuenta. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema importante y es un tema importante también lo que mencionas, Jonathan, de cómo entendemos lo urbano y hasta dónde llega lo urbano y hasta dónde llega lo rural. Nosotros hemos querido hablar de entornos urbanos y obviamente entornos rurales porque es difícil en el país poner límites, ¿no? Porque además creo que un parte del ejercicio que tuvimos es que tampoco es sano porque las dinámicas son muy grandes entre lo urbano y lo rural, ¿no? Pero sí es importante que en el ejercicio de implementación tengamos en cuenta ello. Entonces, estamos dando también esos pasos y el tema de la focalización que ya se viene implementando, yo diría adicionalmente, estos servicios van a tener que, muchos de ellos, mejorarse para llegar y buscar innovación también, un enfoque innovador de llegada a la población,
porque si bien ahora hemos hablado de problemas, en realidad de los espacios urbanos también traen oportunidades que deben ser aprovechadas, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar las oportunidades, es parte de lo que estamos también trabajando. Y el tema de los incentivos es importantísimo. No hay políticas sin incentivos, ya eso lo hemos probado en el país. El caso, nosotros efectivamente tenemos y vamos a trabajar, parte del trabajo que estamos haciendo ya con otra dirección, que es la dirección de implementación de políticas. Nosotros diseñamos, hay una dirección general que implementa y con los que trabajamos, ellos son los que tienen contacto con los gobiernos regionales, están a cargo de incentivos económicos y no económicos, ¿no? La idea es alinear un poco este trabajo también para las zonas urbanas a ciertos incentivos, pero creemos que también es insuficiente, porque en realidad la administración pública debe tener un conjunto de incentivos generales también que permitan lograr y tener un mejor desempeño respecto de metas ligados también con mejores servicios para ciudadanos, ¿no? Nosotros cuando apostamos, hemos apostado por algo, sabemos muy ambicioso quizás, pero creemos necesario para el país y también consideramos que esto apertura a una conversación en el Ejecutivo necesaria para abordarlo, ¿no? Pero sí, efectivamente, creo que hay un compromiso conjunto y no solo de la administración pública, también de la academia, de la comunidad en sí, para lograr una implementación progresiva con esta mirada. Gracias, Milenka. Ahora sí podemos abrir el micro para un espacio de preguntas. También si hubiera preguntas de Zoom, Facebook, estamos atentos a esas redes. Sí, adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? Primero agradecerte, Milenka, por la presentación. Mi nombre es Fayo Salas, soy jefe de práctica del Departamento de Economía. Estoy de acuerdo también con José María en el momento de caracterizar la estrategia como comprensiva, ¿no? Creo que es una cualidad muy importante. Yo quisiera, sin embargo, plantear una pregunta sobre un indicador en específico, que es el relativo a educación. Em, Tú lo mencionaste, ¿no? Cuando pensamos en el sistema educativo peruano, creo que también una cualidad que resalta o que viene a nuestra mente es la heterogeneidad de calidad, ¿no? Entonces yo me preguntaba, en el marco de esta estrategia, ¿qué implica sufrir de privación en este indicador de educación que también mencionan es educación de calidad, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, que en contextos de baja calidad educativa, asegurar el logro de acceso al colegio puede ser insuficiente, ¿no? Asistir al colegio, lamentablemente, no siempre garantiza el logro de aprendizajes que son valiosos para los estudiantes. Hay amplia evidencia de ello a partir de las evaluaciones censales, ¿no? Entonces, ¿cómo podría abordarse este reto en el marco de la estrategia? Gracias. Gracias. Aquí hay otra pregunta, adelante. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Eh, Tal vez yo tengo algunas preguntas, más que preguntas, comentarios que requieren una o que despertarían alguna respuesta, alguna reacción. En primer lugar, yo felicito el esfuerzo que ha habido, participé en algunas de las sesiones con expertos previas para la construcción de la estrategia y me parece que se ha conseguido ampliar la mirada de pobreza que hay, la propuesta de multidimensionalidad y territorialidad se ha logrado meter ahí, pero hay algunas cosas que están vinculadas y que creo que se podrían desarrollar aún más y a lo mejor lo tienen pensado. Uno es que sorprende no ver en una presentación así cartografías. La gracia de estos, o mejor dicho, el problema de las aproximaciones multidimensionales a la pobreza urbana es que muchas veces siguen siendo estadísticas y no llega a identificar bolsones, justamente porque no existen paquetes de indicadores para identificar bolsones de pobreza. Y ya sabemos que lo que hace la clasificación, la estratificación socioeconómica del INEI, por ejemplo, es tautológica, ¿no? Se muerde la cola porque identifica estratos socioeconómicos a partir del material de las paredes, tener agua, desagüe, pero, o sea, termina siendo circular su identificación. Entonces ahí creo que hay un tema pendiente que es bien importante y que seguramente lo están trabajando, pero se extraña.
Y en el tema de los servicios, específicamente, hay dos cosas que me han preocupado. Uno es que aparecen servicios como existentes, que en realidad son inexistentes. Yo he sido director general de políticas en el Ministerio de Vivienda y es totalmente falso que haya un servicio. Existe en la Política Nacional de Vivienda, pero no existe en la realidad ningún sistema ni de alquileres ni de mejoramiento de viviendas para sectores pobres. Y el programa Mi Vivienda, perdón, Techo Propio, es inexistente, es menos que anecdótico, es más bien genera más problemas que beneficios para la población pobre que accede a esas viviendas. Entonces, y eso es en el sector que conozco. Por lo tanto, me queda la duda de cuántos de los servicios que están conceptualmente en el modelo realmente son servicios vacíos, que no existen en realidad. Sí, eso. Y vinculado con esto, había una cosa adicional, que es que varias de las políticas que han habido en América Latina para enfrentar pobreza urbana y que juegan intervenciones integrales, tenían una institucionalidad no solamente a nivel de la política en general, sino de la implantación de la política en los lugares concretos, para los que las municipalidades locales, en nuestro caso distritales, no alcanzan. Entonces, por ejemplo, la implementación de estos paquetes integrales que incluyen mejoramientos de la vivienda, seguimiento a personas en situación de vulnerabilidad económica o alimentaria, reducción de la violencia social, en fin, esas intervenciones integrales normalmente vienen acompañadas de una institucionalidad que puede ser un programa especial de intervenciones, una oficina de proyectos especiales de una municipalidad o de una gerencia de desarrollo urbano, o proyectos como los de Favela Barrio o, en fin, urbanismo social de Medellín, que son los ejemplos más habituales. En el caso peruano, eso en algún momento se trató de hacer desde la Municipalidad de Lima, desde el proyecto Mi Barrio, que fracasó y se cortó totalmente. eh, o sea, fracasó porque se cortó. Y la pregunta sería si dentro de la política hay algún planteamiento de alguna entidad que sea capaz de organizarlo, más allá de las coordinaciones entre los que ya existen, si se podría plantear alguna instancia responsable de organizar las cosas a esta escala barrio, que es lo que creo que está faltando ahí. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Ahí atrás. Am, Se tiene cierto consenso de que la inclusión financiera puede contribuir a reducir la pobreza. Y mi pregunta va si el MIDIS considera ello dentro de estos paquetes que se ha mencionado. Gracias. A ver, tenemos una pregunta por Zoom de Gonzalo Alcalde, profesor del Departamento de Ciencia Política. Tiene 3 preguntas. La primera es, más allá de los servicios brindados por otros sectores, ¿cuál será el rol de los programas sociales del MIDIS existentes? La segunda es, al focalizar barrios, ¿se tiene previsto también incluir a la población venezolana en el país, incluso en situación irregular? Y la tercera es, más o menos desde 2017 crece más la pobreza urbana que rural. ¿Cuáles son las medidas urgentes para recuperar el tiempo perdido? Em, Creo que estamos bien con esta ronda de preguntas. Yo quisiera añadir una, Milenka, si nos pudieras contar un poquito acerca de lo que pasa detrás del telón para sacar una política como esta, ¿no? Mencionaste que la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social duró 6 años. En esta estrategia vienen trabajando 8 meses, comentaste, pero me imagino que es algo que ya viene de más tiempo, ¿no? Incluso porque varios expertos ya señalaban desde las estadísticas que mostraste, por ejemplo, que el porcentaje de pobres urbanos pasaba de 20% en el 2011 a 73% en el 2023, entonces un crecimiento que ya era súper claro. Y quisiera que nos comentes cuáles son los desafíos para sacar algo así desde el sector público, cuáles son los actores que participan, que hay que convencer, cuáles son esos intereses que seguramente en algunos casos serán contrapuestos, qué tipo de negociaciones, cómo se saca adelante este tipo de políticas.
Ya, muchas gracias. En realidad, muchas gracias por todas las preguntas y los aportes también, ¿no? Yo creo que empiezo por tu pregunta, José. Yo creo que todos los que hemos estado en políticas, digamos, en la administración pública y en el diseño de políticas, creo que cualquier diseño de políticas tiene sus propios desafíos, ¿no? Tiene desafíos grandes. Voy a hablar primero de la parte técnica. El tema de información en el país es complicada, es compleja. Lo que nos hablaban de los mapas, ¿no? Los mapas, identificar a la población, que es algo que estamos haciendo. Ahora estamos haciendo con Office, que es la oficina, con este organismo que ha sido creado, el cruce justamente de las bases de datos nominales con la identificación de los barridos sociales que han sacado, que es que justamente es estas fichas que se van recogiendo hogar en hogar y que permite identificarlos y ubicarlos y georreferenciarlos, porque esos hogares ya están, esos 3.3 millones de hogares identificados ya están georreferenciados. Y el tema de información es vital, ¿no? Esa es la parte más técnica. Y información de calidad es difícil porque muchos de estos servicios se trabajan con bases de datos administrativas, ¿no? Y son bases de datos muchas veces en Excel, ¿no? O sea, no son bases de datos que pueden ser interoperables, ¿no? Entonces, ahí para cualquier desafío, no solo para la estrategia de pobreza urbana, sino cualquier diseño de políticas o instrumento de políticas, el tema de la información es base para todo. Entonces, como mencionaba, la estrategia está trabajando, ha venido trabajando con el diseño de esa estrategia con Office para identificar justamente esos bolsones, pero para ver, porque depende mucho también de las condiciones de cada uno de estos servicios, depende mucho de este avance. O sea, nosotros hemos establecido dos etapas en realidad. Uno es el diseño, la parte conceptual, el diseño que ha tomado porque no había un modelo comprensivo en el país y menos uno desarrollado desde la administración pública, y hacerlo ponernos de acuerdo ha tomado también su tiempo, pero además tiene una fase de un esquema que le hemos llamado esquema de implementación progresiva que viene siendo trabajado con la Office y con cada sector de cada entidad que tiene justamente a cargo estos servicios, ¿no? Pero el primer desafío, para no irme mucho, es el tema de la información. El segundo tema siempre en el diseño de toda política, y lo sabemos, esto no es nuevo, es el tema de la voluntad para hacerlo, ¿no? Una voluntad que no depende solo del gobierno central. Se trabaja porque las políticas, muy difícil que existan para abordar este tipo de problemas públicos tan grandes en el país, es muy difícil pues que se aborde desde un único sector, eso ya lo he mencionado. Tiene que haber una voluntad, digamos, mucho más amplia, no solo a nivel del gobierno nacional, sino regional y local, y por eso hemos venido también trabajando en ello, ¿no? Trabajando en ello y viendo estrategias adecuadas, también con incentivos, los incentivos que nosotros manejamos para poder mover, digamos, la parte territorial. Pero efectivamente, lo que buscamos es que esta estrategia, una vez que se termine el diseño y se apruebe el diseño y se tengan ya el esquema de implementación progresiva cerrado, exista pues, digamos, se mantenga como una política permanente, y ahí hemos ido a fortalecer ciertos aspectos o condiciones, como les mencionaba, para la implementación. Pero efectivamente requiere de una voluntad política. Nosotros hemos tenido una estrategia atrás del diseño, que además de ir a trabajar, digamos, a nivel de la academia, expertos, los diferentes gobiernos regionales locales, hemos venido digamos, enfatizando esta necesidad en los diferentes espacios de decisión política más allá del MIDIS, ¿no? O sea, hemos estado, como les mencionaba, hace semana, ¿cuándo fue, Juan Carlos? Semana y media, 2 semanas, creo que, en la Comisión Interministerial, también mostrando evidencias, cifras de cada uno de ellos. Porque es evidente, y hay dos partes importantes, porque no solamente es tener un buen diseño, y es como nos comentaba el colega, hay muchos de esos servicios que no están realmente en su capacidad, ¿no? O hay muchos servicios que identificamos como nuevos que deben ser, digamos, creados también para que haya realmente un cierre de un paquete adecuado de servicios para la población. Pero esta estrategia, y eso lo comenté también en la presentación, no busca decir esta es la fórmula, sino es más bien
y lo mencioné al final, es decir, este es el desafío que tenemos y esta a la par del diseño, las herramientas adicionales que vamos a ir aprobando como este esquema de implementación progresiva, esto va a ser ajustado, tiene que ajustarse, no solamente los programas del MIS, los programas del MIS han sido focalizados por años, décadas, en realidad la creación del MIS se ha dado bajo un enfoque de atención a la pobreza rural. Entonces, definitivamente, si bien hemos estado ya haciendo esfuerzos de cambio, es necesario seguir cambiando. O sea, hay servicios que tienen que seguir cambiando porque hay una diversidad de una heterogeneidad, de una mirada territorial bastante diferente. Entonces, sí implica, inclusive en el documento, hemos desarrollado una serie de cambios de los servicios identificados, algunos cambios que van y están siendo revisados ya a nivel del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, no solamente planteamos lo que les he presentado, sino también estos cambios que son necesarios hacer. Obviamente, eso no va a depender de un esquema, va a depender de otros sectores, pero lo que hemos hecho es sí obtener el compromiso de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, que forma parte del Consejo de Ministros, porque es parte del Consejo de Ministros, de que esta estrategia sea dado cuenta por los sectores de manera periódica. O sea, el diseño, el término del diseño y la implementación que se ha dado cuenta de manera política. Inclusive hay un tema que hemos planteado de transparencia de información. Creo que no solamente porque esta estrategia no va a durar este gobierno, va a tener que seguir implementándose, probablemente mejorándose. Hay que buscar mecanismos también de parte de la población, de la comunidad, de seguir haciendo incidencia por mirar y remirar y seguir mejorando un instrumento de política necesario para el país, ¿no? Creemos que he tratado de mezclar un poquito las preguntas, pero todavía estoy iniciando, pero lo que quería comentar es que tras el telón, el desafío y el proceso ha sido también técnico, pero a nivel también político. Hemos tenido incidencia política, incidencia de diferentes actores. Y en realidad lo que buscamos, e inclusive la estrategia ha sido priorizada en el discurso presidencial, ¿no? También hicimos incidencia se trabajó y se hizo y se priorizó en ello, pero hemos buscado también que este diseño se acompañe por ello. ¿Es suficiente? No es suficiente, sabemos que no lo es, pero también poner prioridad a ciertas políticas dependen también no solo de nosotros, sino también digamos, de un trabajo también de la comunidad, de la sociedad, de buscar e incidir en mejores políticas públicas para la población. Esto está fuera también del ámbito más social, que es importante también tener en cuenta, ¿no? Entonces, quería comentarles también el tema de la educación, cómo se está teniendo un énfasis en la parte de educación. Nosotros lo hemos abordado para ese acceso, pero en realidad en el marco de los factores y el desarrollo de factores que tenemos, que son 73 factores, en el caso de educación, lo hemos abordado también por parte de la calidad educativa, pero no solo la calidad, sino la desigualdad en la calidad educativa existente, tanto en la oferta pública como privada, lo cual implica también un trabajo del Ministerio de Educación bastante grande. Obviamente hay que también una mirada, bueno, no quiero ampliarlo ahí, pero sí es una mirada y una discusión importante respecto de los estándares de calidad de la población. Creo que la parte educativa está también impactando, impacta realmente en el desarrollo, digamos, en las oportunidades y desarrollo futuro de las personas. Entonces, es un tema que es importante tener en cuenta, pero también lo abordamos desde otros problemas, el tema del acceso como el tema de la deserción escolar, que es bastante alta también en el país, ¿no? Y en las zonas urbanas también. Entonces, se aborda de esa manera, pero también se pone en relevancia y tiene una mirada central, como mencionaba, en el tema de la calidad educativa, ¿no? En la desigualdad en la calidad educativa, que creo que esa estrategia lo plantea. Igual, como mencionaba, al plantearlo a nivel de servicios, no quiere decir que los problemas públicos de discusión pública más amplios en el sector educativo se deben dar, ¿no? Pero sí plantea el tema de la calidad educativa como parte del desarrollo y el diseño conceptual. Y en el tema, ¿qué más? Bueno, ya hablé de los servicios, del tema de la cartografía y los bolsones que estamos trabajándolo ya con la Office, de mirar e identificar efectivamente estos bolsones que se vienen dando. Y desde el MIS, el tema
el tema de la inclusión financiera, que era también otra pregunta, sí lo estamos abordando, el tema de inclusión financiera, que viene justamente de la incorporación al mercado, lo estamos abordando desde la incorporación del mercado financiero, que de acuerdo ya a las políticas de inclusión financiera, porque esto es la mirada bajo el servicio, pero atrás de ello hay una política de inclusión financiera mucho más grande que aborda el tema de la capacitación, aborda el tema de los alcances, aborda también el tema de flexibilidad de servicios respecto a la banca. Entonces, sí abordamos el tema de inclusión financiera en los diferentes paquetes de servicios, en los dos niveles de paquetes de servicios que tenemos, tanto para el alivio como para el paquete base, pero ese es un tema fundamental, ¿no? Y adicionalmente, y otra pregunta que comentaban y preguntaban es el tema de ¿cuál es el rol de los programas sociales existentes? Como mencionamos, los programas sociales en realidad han venido teniendo del MIDIS, han venido teniendo cambios. Actualmente, por ejemplo, servicios como transferencias para el desarrollo infantil temprano, tienen también, está teniendo ahorita un desarrollo a nivel de alivio a la pobreza, a nivel de paquete de alivio a la pobreza, pero efectivamente la tarea ahorita del MIDIS y que estamos abordando es la transformación de estos programas con una mirada sin dejar de atender a la población rural, porque ahorita estamos hablando de población urbana, pero también las tasas de pobreza y pobreza extrema en el ámbito urbano también es un tema que venimos abordando, pero sin dejar de lado la parte ya rural, la parte urbana es importante, estamos trabajando en llegar de manera diferenciada, ¿no? No quiero extenderme en el tema de los programas porque en verdad necesitaríamos presentarles todo el rediseño que se viene trabajando, pero sí se viene trabajando en ampliar, digamos, hacer un trabajo de rediseño de estos programas, pero adicionalmente se viene trabajando también con organizaciones, ya comedores populares, que también hay redes también de alimentación ahí que inciden bastante en las zonas urbanas. Hay diferentes tipos de intervenciones que se vienen trabajando desde el Viceministerio de Prestaciones, pero sí hay un rol de cambio y eso lo estamos asumiendo desde la entidad. Eh, Luego, las medidas urgentes que se planteaban, bueno, que ya lo he mencionado también, que es el tema del esquema de implementación progresiva que va a tener la estrategia en el marco también de concluir este diseño, ¿no? ¿Qué más podría decir? Bueno, creo que he tratado de abordar todas las preguntas, pero quería concluir señalando que efectivamente todo reto, o sea, todo reto de implementación de políticas, porque ya estamos, digamos, pensando y proyectando condiciones de implementación. La estrategia de este tipo de instrumentos tiene sus retos de implementación, ¿no? El tema de la información ya les comenté, el tema político también, pero sí es importante cerrar, porque este es un punto importante, cerrar el punto de discusión que debemos tener frente a problemáticas como esta en el Ejecutivo, ¿no? Poner en contexto y estar cerrando miradas multidimensionales de la pobreza, estar teniendo un trabajo ya más efectivo con la Oficina de Focalización e Información Social, lleva justamente a ampliar ciertos alcances y ciertas miradas. Como MIDIS estamos actualmente junto con la presidencia del Consejo de Ministros, que también es parte que es la presidencia de la Comisión Interministerial. Lo que se ha dado es un rol del MIDIS de coordinador técnico de la estrategia, pero el trabajo de seguimiento de la implementación de la estrategia va a recaer en esta Comisión Interministerial. Entonces, lo que estamos buscando en el futuro es que esta estrategia también tiene una mirada de implementación, compromiso político, ¿no? Pero es un desafío igual, es un desafío para nosotros, es un desafío también para el país, pero hay que avanzar, ¿no? Hay que avanzar en lograr políticas mucho más efectivas, en poner en mesa políticas más efectivas, que eso es lo que tratamos de hacer. Y bueno, agradezco en realidad los aportes que han tenido para lograr también ir mejorando, ¿no? Me llevo bastantes aportes, bastantes miradas que nos va a ayudar a seguir fortaleciendo esta propuesta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Milenka. Estaremos atentos entonces a la evolución de esta estrategia que entiendo está en discusión con el Ejecutivo. Em, Les invitamos al próximo viernes económico y financiero, el 8 de noviembre,
que serás titulado ¿Cómo está impactando la revolución tecnológica al sistema financiero y al mercado de capitales? Entonces, damos por concluida esta sesión y que tengan un excelente fin de semana. Gracias.